Buenas tardes, antes de nada, gracias a todos los presentes por haberos acercado hasta aquí hoy, máxime teniéndose que cumplir toda la normativa prescrita e impuesta por las circunstancias del COVID. Agradecer también públicamente a la editorial EAS por haberse atrevido finalmente a publicar el libro, cuando en principio se ideó quien ideó que se hiciera fue la editorial Homo Legens, vinculada a Vox, y que contravino el contrato intentando acallar y mutilar esta obra. Asimismo, ha habido otra serie de problemas en los que se ha visto envuelto este libro y por lo tanto no tengo otra opción que agradecer doblemente a EAS por haber tenido la valentía de publicar este libro. Empezar diciendo que se me ha de perdonar porque apenas hable unos minutos, hemos acordado hablar poco más de media hora para que luego haya un turno de preguntas. No es hoy la ocasión de alargarme más de lo necesario para hablar del Islam, sino que estamos aquí para presentar formalmente el libro, Descifrando el Islam, y por lo tanto nuestro interés radica en que ustedes pregunten lo que tengan a bien, esperando que yo sepa darles respuesta a lo que pregunten. La intención del libro, habrá que comenzar diciendo que no ha sido otra que poner al alcance del público español una aproximación de la realidad islámica, lo más concisa y lo más clara posible. No es un tratado de psicología ni una obra académica al uso, sino una introducción al Islam y a todas sus circunstancias. Creo que, aun pecando de soberbio, creo que es una de las obras más completas puesto en el mundo no musulmán, puesto que la grandísima parte de la bibliografía existente, como luego veremos, está en manos de activistas, no de analistas, y cuando se parte de unos puntos de vista muy concretos, a los que entraremos luego a ver siquiera someramente, veremos que el análisis no puede ser en ningún caso correcto. La tarea de presentar un libro de esta naturaleza no contemplo que sea fácil por dos motivos, básicamente. Primero, porque el 68% de la población española reconoce, y a veces hasta se jacta y blasona de no leer un libro en la vida, y porque hay una serie de narrativas impuestas que son enteramente erróneas y que se han grabado a fuego en nuestros cerebros. De manera sucinta podríamos decir que existe, como decía, una enorme bibliografía al respecto y que yo he partido desde un punto de vista totalmente independiente. Esto no se hace habitualmente, y dejando todo prejuicio a un lado, aunque esto sea casi imposible de hacerlo. El libro consta de dos partes, algunos de ustedes ya lo tienen en sus manos. La primera parte he intentado examinar lo que es el Islam para que así se comprenda, y la segunda es una parte subjetiva, constaría de una interpretación de lo que esa comprensión previa tengamos previamente, lógicamente. Desglosando los epígrafes del libro, podemos ver que el libro comienza con un bosquejo histórico. Normalmente en Occidente toda historia del Islam termina abruptamente, aproximadamente con el Imperio Otomano, en tiempo de la caída de Constantinopla, en 1453, y nos dan a entender, y aquí nos topamos con el primer mito, de que se nos dice que poco o nada hubiera sucedido desde entonces, dándonos a entender, y quizás es uno de los grandes errores de los analistas occidentales, que el Islam es algo monolítico e inmutable. Esto encajaría con una visión mucho más profunda del orientalismo, que sería la manera en que Occidente dibuja todo lo que sucede más allá de Chipre, y para nosotros, para podernos explicar qué es lo que sucede, nos da igual que sea verdadero o falso, tenemos una imagen, esa imagen es inmutable, y nos sirve para explicar lo que allí suceda, aunque no sea de esta manera. Este libro no es así. Este libro empieza la narración histórica desde poco antes del nacimiento del profeta Muhammad, de Mahoma, hasta el día de hoy, hasta la guerra de Siria o el bloqueo que sufre Irán. El segundo epígrafe de la primera parte entra en la pura cuestión religiosa, ofrece qué es el Islam con todas sus vertientes existentes, que nos muestra que el Islam en verdad es un mosaico vivo y cambiante, no así como las narrativas nos dicen que es monolítico e inmutable.
Las narrativas oficiales nos vienen a relacionar constantemente el mundo suní como la única variante del Islam posible. Y curiosamente nos encontraremos que el mundo suní, el sunismo, hace exactamente lo mismo, identifica el mundo suní como el único Islam posible. Es decir, el terrorismo, el islamismo terrorista, tiene la misma narrativa que las narrativas oficiales europeas, occidentales. El último epígrafe de la primera parte se aborda la geografía humana y en este punto se vuelve a recurrir a esa foto fija de la que os hablo, por el que se hace pasar al Oriente y con ello al Islam como algo inmutable. Dentro de esa geografía humana que produce urticaria en según qué puntos toquemos a la corrección ideológica, indago, y estas son cuestiones, todas estas, lo que intento hacer ver, no solamente describir la obra, sino por qué esta obra es diferente al resto de las narrativas existentes, es que esta cuestión étnica, por ejemplo, puesto que ahora hablar de cuestiones raciales queda enormemente mal, lógicamente, pero en el fondo habrá que hablar de cuestiones raciales, que es enteramente diferente que la cuestión étnica. Desde Occidente se nos explica que el Islam es exactamente igual desde Marruecos a Indonesia, y esto es un puro disparate, lógicamente. Profundizo de igual manera en la cuestión de las minorías, a las que se omite comúnmente en las narrativas occidentales. Se repiten clichés erróneos, como que los alawitas son parte del chiismo. No es así, los alawitas no son chiitas, pero estoy convencido, y habiendo conocido a algunos conocidos especialistas en el mundo árabe, estoy convencido que no saben de qué están hablando y que se limitan al clásico corta-pega, puesto que en todas las obras que encontró, de algunas de gran profundidad, incluso un manual que es capital, como el libro de José Félix Pareja, Islamología, quizá uno de los mejores tratados al respecto, vuelve a repetir esta estupidez de que el mundo del alawismo pertenece al chiismo. Sabemos que no es así y la explicación sería más profusa. Sí les acogieron en su seno para que no fueran expulsados del mundo islámico, pero ellos no son chiitas. Y el tercer punto dentro de este capítulo de las cuestiones de geografía humana, hablo de cómo la religión, y esto creo que es muy importante y tampoco lo he visto abordar en otros libros, es que el Islam, y eso me gustaría que quedara muy claro, se amolda, se acomoda, se supedita a las culturas sobre las que están. De esta manera el Islam es enteramente diferente en el Líbano o en Siria o en Arabia, puesto que el trasfondo cultural, y esto es muy importante, el trasfondo cultural del mundo persa, por ejemplo, o del mundo del creciente fértil, no es comparable con el trasfondo cultural de auténticos pueblos bárbaros, como es el caso, ahora tristemente conocido, de Afganistán, evidentemente. Pero desde Occidente, de una manera continua y repetitiva, nos hacen ver que el Islam es igual en todos los lados, y esto no es así. Unas de las causas que menciono en el libro por las que existe una mala interpretación del Islam, indudablemente yo he recogido 4, habría alguna más, pero habría que empezar por el desinterés que existe en Occidente para con Oriente. En Oriente muchos conocen perfectamente el mundo occidental, pero sin embargo en el mundo occidental desechamos cualquier conocimiento, profundización, análisis, estudio del mundo oriental. Seguramente porque el mundo oriental, y con ello el Islam, no tenía una gran relevancia hasta hace poco, siempre perteneció de una u otra manera a los espacios coloniales británicos y franceses principalmente, y entonces no suscitaban gran interés. Después del 11 de septiembre, que mañana se cumplen 20 años, pues surgió todo un interés inusitado por conocer el Islam, que era aquello, y entraron intereses espurios, tanto de derecha como de izquierda. La derecha, a grosso modo, podríamos decir que tiene una islamofobia congénita, todo lo que suena musulmán lo van a denostar, y la izquierda, con ese buenismo y esa estupidez que les es propio, pues no hacen otra cosa que llamar al Islam, a un malentendido Islam, al islamismo en muchas ocasiones, para que vengan aquí y ser sus aliados. Entre unos y otros, esas narrativas pues no pueden ser acertadas nunca.
Desde luego, el segundo punto sería una ideologización de esos análisis que de Oriente se hacen y del Islam, como decía antes, hechos por verdaderos activistas, no analistas, y que no conceden, y de ahí los problemas de este libro y de otra muchísima gente, evidentemente, que se sale de los parámetros concebidos como correctos. Habría un tercer factor que en el caso de España es fundamental, que es que España se constituyó de manera definitiva, no voy a entrar a discusiones si en el Concilio de Toledo o en las Cortes de Cádiz, pero se constituye de manera efectiva tras la lucha de 800 años con el Islam. Y esto, se quiera o no se quiera, ha creado dentro de nuestra psicología colectiva un rechazo instintivo hacia el Islam. Habría un cuarto factor que tampoco me quisiera extender, que es la cuestión de Israel. Israel, desde la constitución ilegal de la entidad sionista de Israel, el mundo árabe principalmente, y con ello el Islam, más tarde el mundo persa, ha quedado denostado, y cualquier simpatía hacia todo esto va a ser catalogado como antisemita. Es una palabra, todos sabemos que las palabras crean la realidad, no al revés, la realidad no crea las palabras, de ahí que esta época que estamos viviendo se creen constantemente vocablos para crearnos imágenes y clichés preconcebidos en nuestro cerebro, y el San Benito de antisemita, al cual nos cuelgan algunos, pues es utilizado para no indagar en una serie de sendas que pudieran llevar a hacernos creer que el Estado de Israel, como digo, es una entidad criminal, terrorista y genocida. El Islam, estaba pocos días antes de venir aquí, de volver a Madrid, estaba viendo un documental. Hay una serie de analistas, vi un documental de una persona que es muy conocida, que es Rad Salam, un auténtico activista sionista, en donde llegaba a decir que el Islam no era una religión, que el Islam era un plan político para dominar el mundo, llegaba a decir, una auténtica alucinación. Pues esta persona, que es muy conocida, es el buque insignia de todas estas narrativas de las que estoy contando. Por supuesto, que atienden tanto a derecha e izquierda, pero es verdad que en los últimos tiempos son gentes de derecha, estoy pensando en auténticas bestias, u otros muchos, después de haber acudido un año y medio a aquel lugar tan siniestro que era Faiz, y ver cómo se trata el Islam, cómo son esos análisis en donde no interesa la verdad, sino que interesa justificar a nuestros aliados, a Estados Unidos e Israel principalmente. Para el subtítulo, que el título de verdad era Claves para comprender e interpretar el Islam, los editores siempre tienen interés porque haya un título periodístico, pues se me hizo poner Descifrando el Islam, pero yo creo que el título encajaba más con aquellas claves para comprender e interpretar el Islam. Hay una serie de claves indudables para comprender el Islam. Es difícil hacer una autopsia, sacar el bisturí y decir esto y aquello, pero indudablemente me gustaría hacer hincapié en que el Islam, como digo, no es una foto fija, no es algo inmutable. El Islam, desde que surge en el siglo VII hasta el día de hoy, ha variado y ha dado unas formas que ha dotado el propio Islam de una riqueza impresionante. Por eso hay que conocer su génesis, su historia, cómo se creó, qué pueblos, puesto que el trasfondo étnico, repito, es muy importante, los enormes préstamos realizados por los persas al Islam, y conociendo esto conoceremos la verdadera naturaleza del Islam. Podremos explicar, por ejemplo, cómo el Islam es enteramente diferente en el Líbano, cómo es enteramente diferente en el norte de África, en el Indostán, y entenderemos sucesos de hoy, no solamente una cosa del pasado. El Islam es una cosa viva, tiene 1.600 millones de seguidores, está en 45 países, y habrá que darle una explicación. Hay todo un trasfondo. Yo creo que todas esas narrativas que intentan sujetarnos a una foto fija, a creer que el Islam es inamovible, empezó con Toynbee, con el historiador Toynbee, que pensaba que las culturas eran fijas e inmutables, y ha sido rematado por aquella atrocidad del choque de civilizaciones de Huntington.
Hay países que esto no se da. Por ejemplo, viendo aquí, pues estaba escribiendo Yugoslavia, por ejemplo. Si hubiéramos preguntado a un habitante de Yugoslavia en los años 80 o un bosnio, te hubiera dicho que su identidad era la yugoslava. Pero veríamos años después que él se declararía musulmán. ¿Cómo es eso posible? Pues porque las sociedades mutan, cambian, se transforman. Y esto no es admisible al día de hoy para explicar el Islam. Bien, para enrollarme o no enrollarme. La segunda parte del libro es la más delicada, es una parte subjetiva, porque hay que decir que la primera parte es la historia del Islam, las cuestiones religiosas, los pilares del Islam o las cuestiones culturales, no creo que puedan ser discutidas, más allá que de todos estos alucinados que he mencionado. No es votable, no es opinable, sino que es así y ha sido escrito después de un profundo estudio. Ahora bien, la segunda parte sí entiendo que haya gente que se moleste. Me hubiera preocupado que hubiera gente que no se hubiera molestado, puesto que sí es una parte subjetiva. Abordo en esta segunda parte la cuestión del islamismo, el islam político. Una cuestión es el musulmán, otra cosa es el islamista, otra cosa es el mujahidín, lo que aquí llamamos yihadista, de igual manera que la gente con sentido común en Oriente diferencia entre cristianos y cruzados, o diferenciamos todos entre judío y sionista. Decir someramente que el islamismo es un aliado de Occidente a día de hoy. El islamismo es sufragado prácticamente en su totalidad por Arabia Saudí, por Qatar y Turquía, y estos son los grandes socios de Occidente en la zona. Se comprende de esta manera que los que señalamos el origen del islamismo, los socios del islamismo, pues nos pongan trabas, nos denuncien o cosas peores. Abordo la cuestión de la democracia. Siempre es también cualquier cuestión acerca del Islam, si se fijan ustedes, pues van a ser negativas. Nunca se relaciona el Islam con nada positivo, siempre es con algo negativo. Como negativo se dice que el Islam no es democrático ni las sociedades islámicas son democráticas. Vaya por delante que yo no creo que la democracia valga en ningún lugar del mundo, pero desde luego hay lugares del mundo en los que la democracia es enteramente inviable. Ahora estamos viendo el caso de Afganistán, por ejemplo. O entendamos que la democracia parlamentaria burguesa occidental no tiene por qué ser el único modelo de democracia, como así nos hacen creer. Hay otros sistemas, hay otros modelos. Dentro del mundo islámico se dan muchos modelos de sociedad, de regímenes políticos. Estoy pensando, por ejemplo, en Irán, en Siria, en el Líbano. Conozco los países y me consta que en muchas cuestiones, hay que ir desbrozando cada una de ellas, pero en muchísimas cuestiones, y al final lo que le interesa al ciudadano es la vida corriente, el día a día, existe incluso mayor libertad que aquí. Abordo también la cuestión de ese interés inusitado de Occidente por implantar la democracia, como decía, incluso a cañonazos, y que eso en el mundo, en Oriente y dentro del Islam se ve como una injerencia, y que al final lo que sucede es que producen un efecto contraproducente. Vemos el caso de Afganistán a día de hoy, como 40 años después, desde que empezó la invasión soviética, no fue invasión, pero bueno, la entrada de los tanques rusos en Afganistán, hemos dado la vuelta durante estos 40 años y ahora se vuelve a hablar de los talibán, precisamente porque Occidente no ha sabido interpretar, como no ha sabido hacerlo en Irak, como no ha sabido hacerlo en Siria, y como a día de hoy pues está empecinada en terminar con el régimen de los ayatolás en Irán. Y esto lo único que produce en Oriente es que se fortalezcan las sociedades. A día de hoy, en Siria, por ejemplo, las simpatías hacia Bashar al-Assad son mucho mayores que hace 10 años, cuando empezó la guerra terrorista contra Siria. Abordo también la cuestión de la hermandad musulmana, que yo creo que es un capítulo fundamental. Hay muy poco, y de otras muchas organizaciones. Hablo del wahabismo, por supuesto, pero hay una serie de organizaciones terroristas muy importantes. Todos conocemos Al-Qaeda, todos conocemos el Estado Islámico, el Frente al-Nusra y otros muchos, pero hay grupos muy importantes, por ejemplo los mujahidines del pueblo iraní, que aquí se desconoce. Yo creo que no hay nada escrito en español,
sucintamente se menciona, le dedico un par de páginas. Es un grupo terrorista que no es catalogado como tal porque miembros de la derecha radical española, entre otros europea, pero alguno español, les eliminaron de las listas terroristas a cambio de dinero. Fue una organización terrorista, que son los mujahidines del pueblo iraní, que además es muy curioso puesto que combinan elementos islamistas con elementos marxistas-leninistas. Asimismo, aborda la cuestión del terrorismo, que Occidente está actuando de una manera enteramente hipócrita y miserable, puesto que todos los grupos, o grandísima parte de los grupos terroristas, que dicho de paso, todos al día de hoy, todos son suníes, son sufragados, apoyados, entrenados, defendidos mediáticamente a través de esos órganos de propaganda que son los medios de comunicación, y no hay prácticamente ninguno que no sea el caso. La guerra de Siria fue paradigmático, el apoyo que a día de hoy, 10 años después del comienzo de la guerra, se sigue haciendo con los terroristas de diversa naturaleza. Bien los grupos apoyados por Turquía, bien los grupos apoyados por Qatar, y algunos, por ejemplo el caso de los cascos blancos, siguen siendo a día de hoy recibidos con todo tipo de boato y alfombras rojas en Occidente. Le llegaron a dar un Oscar por un documental que hicieron. Es enteramente repugnante la labor de Occidente. Pues bien, no contentos con hacer esto, Occidente señala a países como Irán, que no tienen ningún vínculo con el terrorismo, a la propia Siria, que ha sufrido en sus carnes los ataques terroristas, u a otras organizaciones que no vienen al caso mencionar. Tampoco me duelen prendas en decir que se señala como terrorista a Hezbollah, cuando es un partido que ha sido el más votado en las últimas elecciones, que los cristianos, algunos de ellos militan en sus filas, que han cambiado su cosmovisión política y que he visto con mis propios ojos luchar contra el Estado Islámico, poner muertos sobre la mesa o reconstruir iglesias. Hablo de otras muchas cuestiones, cuestiones de la violencia en general, siempre se relaciona al Islam con la violencia, es un tema bastante recurrente y cargante, se extraen suras determinadas en donde el contenido es violento, pero que de igual manera existen en nuestros textos sagrados. Invito a ustedes que se den una vuelta por el Deuteronomio, por los Números o por cualquier libro del Antiguo Testamento, y si contienen la náusea habrán logrado bastante. Y no por eso se puede decir que el cristianismo es una religión violenta, sino todo lo contrario. El nudo gordiano del cristianismo es la paz y el amor. Lo que sucede, y ahí es una de las claves del Islam, es la interpretación. El Islam no cuenta con una iglesia jerarquizada, y deja la interpretación de los textos a las personas. En el mundo suní queda anclado y está obligado a estar anclado, puesto que no hace ninguna interpretación de ningún tipo de los textos sagrados, pero ni puede hacerla. Y esto les obliga a estar anclados en el siglo VII de nuestra era. Pero hay otras formas del Islam que sí. Por ejemplo, ahí tenemos, más claro, en torno al 20% del Islam es chií, y se hace una interpretación. Tiene la istihad, tiene una serie de medios por los cuales adaptar el mensaje islámico a nuestros tiempos, y de ahí se explica que el mundo chií se pueda adaptar a la modernidad, porque la cuestión que se enfrenta al Islam es o modernizar el Islam o islamizar la modernidad. Esto es una de las preguntas que tiene presente el Islam. Y el mundo chií, por ejemplo, otros tantos, lo que pasa es que son más minoritarios, pero el mundo chií sí ha encontrado esa posibilidad de adaptarse a los tiempos. Y por lo tanto, cuando esas narrativas occidentales condenan al Islam a no poderse modernizar ni adoptar la democracia, pues podremos pensar, nos dará a pensar que tienen que ser ellos, por supuesto, porque hay un principio fundamental de no injerencia en el derecho internacional en el que creo profundamente, y que cada país es soberano a organizarse como tenga bien, y desde luego que no son los Estados Unidos los que tienen que decidir cómo se tiene que organizar cada sociedad, que esa sociedad, la sociedad chií, sí puede evolucionar, y está evolucionando a su velocidad y consecuente a sus costumbres. Cuando por ejemplo, se achaca que el chador es una prenda humillante hacia la mujer, bueno, pues podría explicarse que se utiliza, es una prenda esa concreta, que se la pone la mujer que le da la gana, y que se utiliza desde el siglo XVIII, si no me equivoco, como una seña de identidad cultural.
persa, iraní. Entonces no veo que tenga que venir gente de Wisconsin a decirnos lo que nos tenemos que poner, lo que tenemos que decir y lo que tenemos que beber. El último capítulo, para ir terminando, hablo de los medios de comunicación, siempre cuestión farragosa donde las haya, destacando dos puntos principalmente: la falta de formación de los periodistas, a grosso modo son auténticas acémilas. El responsable de un periódico muy conocido de España mandaba una crónica de Siria, después de habérsele permitido ir, y contaba auténticas alucinaciones, ante lo cual pues un representante de Siria y yo mismo le preguntamos por qué escribió aquello, que no lo ha podido ver, lisa y llanamente, y nos dijo que la editorial le obligaba a poner una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, decir que Hezbollah era islamista o que Estados Unidos estaba acabando con el Estado Islámico. Evidentemente no fue Estados Unidos, sino que fue Hezbollah, Siria, Rusia e Irán los que pusieron los muertos y acabaron con la mayor organización terrorista de la historia. Asimismo, otro medio contrario, de derechas, acercándome con arzobispos y ortodoxos, le propusimos escribir una serie de cuestiones y nos dijo sin ningún tipo de rubor que no permitía nada que pudiera atentar contra la imagen de Israel. Así de claro. Europa está en un proceso de decadencia evidente, Europa está en un proceso de suicidio voluntario y ya sin ningún tipo de rubor nos cuelan otros términos, como es la cuestión de los refugiados, por ejemplo, que se sufrió en la guerra de Siria y que se va a sufrir ahora con Afganistán y que se va a sufrir periódicamente, e incluso pondrán algún adjetivo detrás, pues dirán refugiados climáticos, refugiados no sé qué, apelando al sentimentalismo, para llenar Europa de gentes extraeuropeas. Pero todo esto siendo cierto y siendo así, no tenemos que caer en el error de pensar que el enemigo de Europa es el Islam. El enemigo de Europa, y con ello del cristianismo, por ejemplo, es el relativismo. El enemigo de Europa es la posmodernidad, el enemigo de Europa es el mundialismo. No echemos las culpas a gentes que no la tienen. Europa se está suicidando y no creo necesario recurrir a gentes de 4.000 kilómetros para echarle las culpas. El último epígrafe habla de las relaciones entre Occidente y el Islam, que también evidentemente es una cuestión espinosa, y lo que propongo es básicamente, de una manera un poco más elaborada, pero básicamente se podría resumir en lo que propongo en el libro es terminar con las narrativas existentes y por lo tanto con las relaciones que tiene Occidente al día de hoy. No han valido. España tenía una gran imagen en Oriente Medio, por ejemplo, aún hoy, pese a todo, pese a apoyar los bombardeos desde Beirut a Peshawar, desde apoyar los bloqueos a Siria o Irán y hacer todo tipo de barbaridades, seguimos teniendo cierta imagen, pero además de perder esta imagen, como digo, es que no sacamos nada, se podría decir desde un punto de vista cínico, que a lo mejor pues, nos sería rentable seguir con los postulados de Estados Unidos e Israel, porque nos beneficiamos económicamente, pero es que no es el caso. Depauperamos nuestra imagen y no sacamos nada en limpio. Con lo cual lo que propongo en este punto último es cambiar a grosso 180 grados nuestras relaciones. Podemos no relacionarnos con aquel mundo, pero indudablemente las relaciones hasta hoy y con ello las narrativas no han funcionado. Tendremos que cambiar el punto de vista y para cambiar ese punto de vista son necesarios otro tipo de narrativas. Poco más quisiera decir, simplemente agradecerles su atención y que quedo disponible a lo que ustedes quieran preguntar. Muchas gracias.